Vamos entonces a comenzar con nuestro estudio. Vamos a ir al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Avanzamos un poco más, terminamos el capítulo 15, que fue de mucho provecho. Aprendimos muchas lecciones acerca del amor extraordinario de Dios y acerca también de que el Señor Jesucristo no hace acepción de personas, sino que por el contrario, las personas más flagrantemente pecadoras son las mejor recibidas cuando llegan al arrepentimiento y a la fe. En contraste, aquellos que profesan aparentemente creer en el Señor y que tienen y se acogen a un sistema religioso como los fariseos y escribas, en realidad no eran bienvenidos, no porque lo fueran en sí mismos, sino porque ellos consideraban que ya eran justos y a través del cumplimiento externo de las leyes del Señor pensaban que con eso tenían la entrada al reino de los cielos. Ahora entramos al capítulo 16, que va a tratar principalmente de un tema que es bastante prolífico en cuanto a su contenido en los evangelios y en el Nuevo Testamento en particular, y que tiene que ver con la forma en que se utilizan los bienes o el dinero, las posesiones materiales. Y va primero a dar una parábola, que es la parábola del mayordomo infiel. Hasta el versículo 13 está esa parábola con su aplicación respectiva, hasta el 8 la parábola propiamente tal, pero del 9 al 13 está la aplicación. Y los versículos 14 al 15 va a confrontar el Señor otra vez a los fariseos y escribas porque tenían en su corazón la avaricia como una de las cosas que los movía a hacer aparentemente proselitismo religioso con el fin de atraer a las personas no necesariamente al reino de los cielos, sino a su propia conveniencia. Y se aprovechaban inclusive de estas personas. Ahora, del versículo 19 en adelante tenemos la parábola, le dicen algunos, otros una historia. En lo personal creo que es una historia más que una parábola del rico y Lázaro, donde conocemos algunas cosas relacionadas también con la vida futura, pero el propósito otra vez es mostrar cómo o para qué debe vivir el hombre, si para las cosas perecibles de este mundo o para las cosas eternas, trascendentes, que están más allá de lo que va a suceder en esta tierra. Esto es lo que relata el capítulo 16 de Lucas en general. En la parábola del administrador corrupto, es decir, o el mayordomo infiel, como se le dice, porque mayordomo, administrador, la palabra en griego es oikonomos y tiene que ver con una persona que está a cargo de la economía de una casa, en este caso de una hacienda, de un hombre rico, importante, según la parábola que el Señor va a enseñar. Ahora, en esta parábola del administrador corrupto se demanda fidelidad y sabiduría en el manejo del dinero. De allí se va a sacar algo positivo de aquello que aparentemente lo vemos como negativo. Y a continuación se expresa una serie de exhortaciones que desarrollan alguna idea que surgen de este hecho. Es decir, versículo 9, como dije, al 13, que es la aplicación. En una sección más corta, se reprende la actitud de los fariseos y se declara la llegada de una nueva era que, aunque distinta, no cambia las normas éticas de Dios, versículos 14 al 18. Y por último, la parábola o la historia del rico y Lázaro, que subraya el llamamiento ético que Dios nos ha hecho a ser generosos cuando se trata de satisfacer las necesidades humanas. Otra vez tiene que ver con el manejo del dinero. A diferencia de los fariseos, los seguidores de Cristo no han de ser amantes del dinero. Ese es el contraste que se produce. La responsabilidad que Dios asigna a sus discípulos tiene implicaciones éticas y de estilo de vida que afectan incluso al modo en que utilizamos nuestros recursos. Ese es el mensaje general que está en este capítulo completo del versículo 1 al versículo 31. De las casi 40 parábolas, y esto es significativo, es un dato bien interesante, de las casi 40 parábolas contadas por el Señor Jesucristo en los Evangelios, alrededor de un tercio de ellas tratan de alguna manera con el dinero. Miren el dato. De las 40 parábolas que el Señor Jesucristo enseñó, alrededor de un tercio de ellas tratan de alguna manera con el dinero. ¿Por qué será? ¿Cuál será la razón por la cual enfatiza tanto esto
desde el punto de vista práctico, porque el Señor no solo enseñó teología profunda, es decir, las verdades importantes acerca de Él, acerca de su Padre, sino también enseñó la forma práctica en que aquellos que conocemos al Señor y tenemos una relación con Él hemos de comportarnos. Y 1/3 de las parábolas son ilustraciones de cómo se debe usar el dinero. El asunto del dinero era un tema recurrente en la enseñanza práctica de Jesús porque es un tema muy importante en la vida de las personas. Cuando nosotros pensamos en el dinero, siempre, necesariamente, por una u otra cosa, estamos alrededor de ello, giramos en torno a ello. Por ejemplo, trabajamos ¿para qué? Para obtener recursos con el fin de proveer para nuestro hogar, ¿cierto? La manera en que usamos nuestros recursos también es algo que tenemos que pensarlo bien para no hacer inversiones equivocadas. Es decir, toda la vida del hombre en general funciona alrededor del dinero. Lo fue ayer, ¿cierto? Esta preocupación, y también lo es en la actualidad. De hecho, el uso del dinero, es el que deja en evidencia dónde está nuestro corazón. El Señor Jesucristo lo dijo de esa manera. Donde está vuestro tesoro, allí está tu corazón. Es decir, donde está nuestra preocupación mayor es porque allí está también nuestro corazón. Y al mismo tiempo tiene la particularidad de sacar a la luz algunos defectos del carácter, como por ejemplo la avaricia, la ambición, el egoísmo, la ansiedad que produce, la insatisfacción, la idolatría y la soberbia, entre otras cosas, actitudes de carácter que tienen que ver con lo que el dinero lo que hace, o el uso del dinero saca del corazón, cuando no lo poseemos, ¿cierto? Produce quizás un deseo demasiado grande por obtenerlo, y cuando las personas llegan a poseerlo, siguen otra vez en una escalada ascendente, desear cada vez más. Y eso es lo que produce, lo que da a entender cuál es el corazón avaro del hombre. También, por otro lado, puede evidenciar algunos rasgos positivos de carácter, aunque no son naturales en el ser humano, sino que han de ser producidos por el cambio que Dios obra, y que es la beneficencia, la bondad y la generosidad, entre otros rasgos de carácter positivos. Porque ¿qué es lo que se hace con el dinero? Muestra si esa persona tiene el corazón en ello o simplemente está utilizándolo correctamente para proveer a otros y poder ser generoso en cuanto a la forma en que lo utiliza. Esto último, por supuesto, es más difícil de encontrar, como dije, y es producto de un cambio sustancial que el Señor tiene que hacer en el corazón. La Biblia, al contrario de lo que muchos piensan, no condena la riqueza. No hay una condenación de la riqueza como tal en sí misma. Cuando habla, por ejemplo, Santiago de los ricos, habla de los ricos opresores. Es decir, hay un calificativo que se le da a esas personas porque están utilizando sus riquezas para oprimir a los demás. Por lo tanto, no es la riqueza en sí el problema, sino en la forma en que se utiliza la riqueza. Pero lo que sí condena la Biblia es el amor al dinero y al mal uso del mismo. Los que quieren enriquecerse caen en el lazo del diablo, dice la Biblia, porque obviamente ese afán desmedido por el enriquecimiento es lo que va a producir finalmente un problema más grave, porque en definitiva la riqueza se puede transformar en un ídolo, como más adelante lo va a decir el Señor en este mismo contexto. Por lo que tenemos en la palabra, entonces, en referencia a eso, lecciones importantes de cómo invertir los recursos financieros que hemos ganado de forma tal que promueva, y este es el punto central de la enseñanza, el reino de los cielos y satisfaga la necesidad de aquellos que no lo poseen. O sea, ¿cómo usamos los recursos que tenemos? Primero tenemos que considerar lo que no nos pertenecen, no son nuestros, sino que fueron dados por el Señor circunstancialmente en esta tierra para que podamos tener todo lo que necesitamos y la satisfacción de aquello, pero todo también para poder ser usado con el propósito de expandir o hacer crecer, ¿cierto?, la palabra de Dios y el reino de los cielos en esta tierra. Eso es, en definitiva, invertir las riquezas circunstanciales en lo eterno, porque allí permanecen para siempre los frutos de esa inversión y no se pierden, como también un día también nuestra vida, ¿cierto?, la vamos a terminar en esta tierra. Cuando se acumulan esas cosas solamente para esta tierra, con ese fin, no buscando la trascendencia, invirtiendo para las cosas eternas, finalmente se pierden
completamente. Este es el caso entonces de la parábola que hoy vamos a estudiar. Es quizás, dicen los teólogos, una de las parábolas más difíciles porque pareciera ser, pero esa es una apariencia nada más, cuando uno la ve más de cerca se da cuenta que no es así, pareciera ser que el Señor Jesucristo está justificando al mayordomo infiel, pero no está justificando las acciones propiamente tal de él, en términos cierto de lo negativo que hizo, porque le estaba robando, estaba mal usando los recursos de su amo, sino está utilizándolo como un ejemplo respecto a la sagacidad, la sabiduría con la cual utiliza la oportunidad para poder proveerse a sí mismo de amigos a través del uso de las riquezas de su amo. Ahora, en sí misma es, si la tomamos solamente aparte de lo que el Señor aplica al versículo 9 en adelante, no tendría mucho sentido, pero cuando el Señor la aplica vemos entonces que tiene esa finalidad, ese propósito, mostrar la forma en que debemos usar nuestros recursos para lo eterno y invirtiendo esos recursos para las cosas que permanecen para siempre. De allí entonces su importancia atemporal, es decir, no importa cuándo hablemos del tema, si se habló en el primer siglo, como en este caso en el Señor Jesucristo, o lo hablamos ahora, es exactamente el mismo problema que existe y en consecuencia es necesaria en el siglo I como lo es ahora. De allí que hemos titulado este estudio como Invirtiendo para la eternidad. Invirtiendo para la eternidad, que es la finalidad de la lección o las lecciones que el Señor imparte a través de la parábola. Esta lección cuenta de dos partes centrales, primero la ilustración y segundo la lección propiamente tal. Y esas son las formas en que vamos a ir examinando el texto y viendo también, buscando, sacando las lecciones que el Señor quiere darnos también a nosotros en el día de hoy. Primero entonces la ilustración, versículos 1 al 8. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. La parábola en sí llega hasta la primera parte del versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Hasta allí llega la parábola. Y luego viene la primera aplicación general que el Señor hace de la ilustración que contiene la parábola. Como vemos, el personaje central de la parábola es un administrador o mayordomo de los recursos de un hombre rico, según el versículo 1. Este no era muy recto en su carácter, había sido negligente en la administración y había malversado, es decir, usado los recursos de su amo para su propio provecho. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y la palabra que utiliza ahí es la misma que se utiliza en la parábola de lo que se llama el hijo pródigo, ¿cierto? En la primera parte donde dice que vivió perdidamente o disipó, ¿cierto? Todos sus bienes, los perdió, los usó mal, de tal forma que el problema de este hombre como empleado del amo rico era que no había sido diligente en cuanto al uso de los recursos para beneficio del dueño de los recursos, sino se estaba beneficiando a sí mismo con los tales. Por lo tanto, alguien llegó a acusarlo, alguien llegó a decir, mira, lo que pasa es que tu mayordomo, tu administrador de tus recursos, ha malversado
los recursos que te pertenecen. Y por lo que muestra el versículo 2, cuando fue confrontado por su amo rico, él no pudo decir nada al respecto, o sea, era culpable en consecuencia de ese uso negligente de los recursos. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Es decir, lo despidió, porque estaba usando mal los recursos. Se entiende que el dueño rico era una persona ausente, seguramente tenía muchas más haciendas grandes que eran propias de él, y entonces tenía en cada lugar a un mayordomo administrador, de tal manera que no venía muy seguido a poder ver lo que pasaba en su hacienda, pero cuando le llegaron algún comentario respecto a cómo esta persona estaba mal usando sus recursos, entonces él lo llamó a terreno, como decimos nosotros. Ahora, siendo este un mal ejemplo, sin embargo el Señor creó esta historia para mostrar un principio espiritual positivo. De tal manera que la idea no es que se siga el ejemplo de negligencia y malversación de los recursos, sino el principio que aparece en la historia a partir del versículo 4, donde allí toma sentido la historia que el Señor creó, porque esa es una historia ficticia, ¿cierto?, creada con el propósito de dar una lección espiritual. Noten cómo a partir del versículo 4 todo comienza a cambiar. Primero en el versículo 3, él queda impactado por el hecho de que lo despidieron, ya no iba a tener, el mayordomo era una especie de gerente, entonces era una persona que tenía mucha importancia administrando los recursos de su amo. Pero cuando le dijeron que ya estaba despedido, pero la aplicación de ese despido todavía no llegaba porque primero tenía que dar cuenta, es decir, una especie de auditoría donde tenía que dar cuenta del uso de los recursos. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Y hay una complicación allí. ¿Qué puedo hacer? Y mencionó dos cosas o dos posibilidades que podría haber hecho o dos cosas que tenía como salida. Primero, tenía que comenzar a trabajar, pero no como un gerente, sino como un jornalero, como una persona común y corriente. Y de allí el concepto, porque dice, cavar no puedo. Y esa es una forma expresiva de decir, el trabajo duro ese yo no lo puedo hacer porque nunca lo he hecho en definitiva. Entonces era una persona en ese sentido delicada, que no estaba capacitada, ni había sido entrenada, ni había tenido la experiencia de trabajar duramente como trabajaba un jornalero. Por lo tanto dice, no, cavar no puedo. Esa es una posibilidad, pero por otro lado también estaba el principio de que sentía vergüenza de hacer eso, porque su escala social bajaría notablemente y aquellos que estaban bajo su mando finalmente serían sus compañeros de labor. Entonces sería una vergüenza para él en ese aspecto, sería una humillación demasiado grande. Por lo tanto, lo que este hombre hace primero es descartarlo primero. Cavar no puedo, es imposible, yo no voy a hacer esa tarea, ese trabajo, porque primero no soy capaz, porque nunca lo he hecho, y segundo, la verdad es que bajaría mucho mi nivel social desde esa perspectiva. La segunda posibilidad es menos todavía aceptable. Mendigar me da vergüenza. O sea, llegar a ser un mendigo porque no iba a tener el trabajo. En ese tiempo la mendicidad era algo común, era muy amplia la cantidad de gente muy pobre que había en el primer siglo en Israel. Por lo tanto, el ser un mendigo era obviamente un asunto vergonzoso. Ahora, esta persona entonces hace bien esa pregunta. Dijo para sí mismo, es decir, estaba buscando en sus pensamientos cómo podré salir de este entuerto porque estoy en un gran dilema. No puedo hacer un trabajo que hacen los jornaleros, tampoco puedo mendigar porque eso sería una vergüenza. ¿Qué voy a hacer? ¿Quedaría sin trabajo? Y en consecuencia no podría seguir adelante con su tarea y con lo que le había ido bien porque estaba malversando los recursos de su amo, por tanto le estaba yendo bien en lo económico en ese aspecto. Y en el versículo 4 está el punto de inflexión. En un momento determinado llega, ahora sé lo que voy a hacer. Fíjense cómo dice, ya sé lo que haré.
para que cuando se me quite la mayordomía, es decir, cuando se ejecute efectivamente el despido, me reciban en sus casas. Y aquí está el ingenio del hombre, es decir, con los recursos que tengo, con las posibilidades que tengo, ni hacer un trabajo duro, ni mendigar es una alternativa. Pero hay una tercera alternativa, y él piensa, voy a hacer algo con los deudores de mi amo. Ahí está la salida a mi problema. Es entonces que forma esa idea para salir del problema. Iría a la casa de los deudores de su amo para renegociar la deuda con ellos arbitrariamente, es decir, sin que el amo estuviese presente. Él conocía exactamente cuáles eran los que le debían. Normalmente se piensa que se habla aquí en este sentido del arrendamiento de cierto sector del campo para la agricultura. Por tanto, estas personas tenían que pagarle a él un arrendamiento y habían diferentes personas que tenían diferentes deudas de diferente monto también respecto al amo, que él administraba sus recursos. Él conocía perfectamente eso porque manejaba el negocio de su amo. Iría a la casa entonces de los deudores y renegociaría la deuda. Pero ¿cuál es el propósito? De tal manera que cuando fuese despedido definitivamente podrá esperar ser recibido por aquellos a los cuales le tendió la mano, los deudores. Y es un plan bien interesante, porque él dice, bueno, voy a quedar sin trabajo, no voy a tener que comer después, tengo que hacer algo. Y eso que hace es muy ingenioso de su parte. ¿Por qué? Va donde las personas y dice, bueno, ¿cuánto te debe? Como aquí va a mostrar dos ejemplos. ¿Cuánto le debes a mi amo? Tanto. Bueno, rebaja eso. Cuando una persona recibe un favor de esa naturaleza de otro, cuando esa persona está en condiciones de no poder valerse por sí mismo, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a tender la mano también en una actitud lógica, en una reacción lógica de alguien que me tendió la mano cuando yo estaba complicado. Entonces iba a ganar el favor de esas personas. Noten lo que dice. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Le rebajó en un 50% la deuda que este hombre tenía. La meta entonces es congraciarse con los deudores de su amo para que esto le ayude más adelante, un planificador prudente en ese sentido. Perdida la protección de su amo, busca ayuda en otra parte. Estos dos ejemplos son interesantes, son del ámbito de la agricultura y encajan con el contexto socioeconómico de ese tiempo en Israel. La deuda del primero, como vimos, asciende a 100 barriles de aceite. Eso implicaba más de 3.000 litros de aceite oliva, se entiende por el contexto también, que era muy preciado en ese tiempo. Este aceite habría costado unos 1.000 denarios, es decir, un poco más del salario de 3 años de un trabajador normal. Más de 3 años de trabajo tenía que realizar una persona para conseguir los recursos que eran equivalentes a esos 100 barriles de aceite. Es decir, mucho dinero para cualquier persona, inclusive para esas personas que eran arrendatarios y que usufructuaban en consecuencia del campo, en la agricultura, que el dueño, ¿cierto?, era el amo rico. Era mucho, era demasiado, no podían pagarlo con esa facilidad que se le demandaba. Por tanto, era un buen acuerdo. Si una persona llega y dice, bueno, ¿cuánto debes tú? No, yo debo tanto, por ejemplo, al banco, ¿sabes? Yo te voy a rebajar la deuda y en lugar de pagar el 100% vas a pagar el 50%. ¿Cómo lo recibiría esa persona? Por supuesto, con los brazos abiertos, qué buena noticia. Eso es una cosa de lógica y el Señor está usando esto para mostrar precisamente aquello. Al eliminar alguien se puede tomar de dos partes esto, que el hombre estaba usando otra vez mal los recursos de su amo y estaba produciendo un gran daño a los recursos de él al disminuir la deuda de las personas con él en un 50% y en un 20% en el otro caso que menciona. Pero
hay otra posibilidad, que en realidad esos eran intereses que él mismo había puesto y por los cuales entonces él se estaba enriqueciendo. De una u otra manera, el resultado llega siendo digamos, siendo el mismo. ¿Por qué? Porque él estaba utilizando el único recurso que podía utilizar para granjearse la amistad de estas personas, que le iba a ser útil posteriormente cuando quedara sin trabajo. El segundo ejemplo hace referencia a 100 medidas de trigo, lo equivalente al salario de entre 8 y 9 años y medio de un jornalero. Es mucho, mucho. Eran hectáreas, muchas hectáreas de trigo sembrada, de tal manera que era una deuda prácticamente muy difícil de pagar. Entre 8 y 9 años de una persona, de un trabajador común, equivalía esta deuda. La factura la reduce a 80, entonces a 80 medidas. Una vez más, el administrador sacrifica su comisión, si lo vemos de esa perspectiva, o le quita 20% más de recursos a su amo. Se trata de una importante reducción que habría sido recibida con mucha gratitud. Y con gratitud y con la esperanza posteriormente de poder valerse de eso para ser recibido en las casas de estas personas. Es aquí donde la historia cobra ribetes extraños a través de la reacción del dueño. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Cómo puede alabarlo si eran sus recursos? ¿Cómo puede alabarlo si está malversando sus recursos? ¿Por qué lo alaba? ¿Por qué lo reconoce como alguien inteligente? Sagazmente usó los recursos que tenía. En lugar de reprochar dicha actitud, considerando que son sus recursos los que estaban en juego, alabó el amo al mayordomo, y aquí está el punto, por haber hecho sagazmente. Por eso el Señor contó la historia. Este es el propósito por el cual cuenta esta historia ficticia. Pero esta alabanza, como dije, no es porque malversó sus recursos o actuó maliciosamente para defraudar al amo, sino por la sagacidad con la que actuó para procurar cambiar su suerte. La palabra sagazmente significa con perspicacia o sabiduría, es decir, lo usó muy sabiamente. Dijo, la única manera que tengo de salir de esto es a través de ganarme el favor de los demás usando estos recursos. El mayordomo aprovecha entonces la única oportunidad que tuvo para actuar rápidamente para que la situación obrara para su propio provecho. De esta forma se aseguró la buena voluntad de los deudores a quienes había rebajado la deuda. Y hasta aquí termina la parábola. Aquí está la descripción de esta historia. Es interesante porque alguien puede decir, pero ¿por qué contó la historia de una persona moralmente reprochable? Porque es así. Por eso el subtítulo que le colocaron, que no es inspirado, pero sí tiene un buen concepto allí, parábola del mayordomo infiel. Había sido infiel, no había cumplido con su mayordomía, no estaba haciendo las cosas conforme a como debía. Sin embargo, él actuó bien desde una perspectiva, de la perspectiva de la sabiduría con la que usó el único recurso que tenía para poder granjearse el favor de los deudores de su amo. Ahora, Jesús observó que las personas injustas, no creyentes, los hijos de este siglo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, los creyentes. Eso es lo primero que tenemos en la aplicación del versículo 8, la segunda parte. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Son más sabios, son más inteligentes, son más diligentes para actuar con respecto a los demás. Y ahí menciona dos tipos de personas, si ustedes se fijan. Primero, los hijos de este siglo, y se refiere a la gente que vive por sí y para sí, que vive para las cosas de este mundo transitorio, las personas que no tienen un concepto de trascendencia, aquellos que viven solamente para esta tierra y que, como dicen algunos en ese dicho popular, de esta vida no hay otra. Esas personas se está refiriendo como los hijos de este siglo, o sea, los incrédulos. Las personas que viven de espaldas a Dios, de acuerdo a sus propios conceptos, de que buscan la satisfacción para sí mismos, a eso se está refiriendo. Y esto dice el Señor, de este siglo, son más sagaces, son más inteligentes en el trato
con sus semejantes que los hijos de luz. Y ahí está el contraste. Este es otro tipo de persona. Cuando habla de los hijos de luz se refiere obviamente a los creyentes. Aquellos que han nacido de nuevo y en consecuencia tienen otra concepción de las cosas. Viven en un ambiente distinto porque entienden que sí, de esta vida hay otra posterior y que esta vida es la antesala de una vida genuina y verdadera y eterna que va a permanecer para siempre. Miren lo que está haciendo el Señor aquí en la aplicación. Está diciendo, realmente las personas sin Cristo, las personas que no son creyentes, son más sagaces, son más inteligentes para poder asegurarse el favor de los demás a través de las ganancias injustas. Pero los que tienen la verdad, los que son hijos de luz, los que son creyentes, son menos diligentes en este tipo de actitud. Los hijos de este mundo que eligen y tienen su parte en él, en el mundo, son más sabios para su generación, actúan con más consideración y mejor consultan a sus intereses y ventajas mundanas que los hijos de la luz, que disfrutan del Evangelio en su generación, es decir, en la preocupación de sus almas y la eternidad de Dios. La eternidad, quiero decir. Ellos usan sus recursos materiales sabiamente para granjearse la amistad y sacar provecho para sí mismos en asuntos temporales, pero los creyentes parecen no ser tan sabios cuando consideramos que los recursos que tienen no los usan para las cosas eternas. Allí va apuntando al meollo del asunto, ¿lo ven? Los demás utilizan las cosas en su ambiente, en su generación, para ganarse el afecto de los demás a través de cómo utilizan los recursos, pero los creyentes que tienen recursos eternos, que tienen cosas mucho más grandes, como por ejemplo el Evangelio, no utilizan los recursos para el avance del Evangelio, considerando que eso sí permanece para siempre, los resultados. Si una persona se convierte aquí, bueno, vivirá para siempre, eternamente, con el Señor. Pero no muchas veces se utilizan sabiamente los recursos en esa perspectiva. Es extraño esto, pero es una verdad. Si nosotros pensamos y consideramos nuestra vida, ¿a dónde pertenecemos? No pertenecemos a este mundo transitorio, sino al reino eterno. De hecho, la Biblia nos dice que somos embajadores de Cristo. Y cuando hablamos de embajadores en este mundo, entonces no pertenecemos a este mundo, sino somos representantes del reino de los cielos en un mundo transitorio. Por lo tanto, nuestros recursos deben estar a los pies del Señor para ser usados para el avance del Evangelio. Pero no somos tan diligentes al respecto en eso. Los hijos de las tinieblas, vamos a decir así, o los incrédulos son más diligentes en su propia generación, creyendo que van a vivir solo bajo el sol, para usar una frase de Salomón en Eclesiastés, y que no hay trascendencia. Ahora viene entonces las lecciones o la lección que el Señor va a entregar de los versículos 9 al 13. Y hay al menos 3 allí consideraciones que podemos hacer respecto a las lecciones. La primera lección en términos de aplicación de la parábola es: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para cuando éstas falten o reciban en las moradas celestiales. Versículo 9. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. Aquí es una de las cosas donde quizás las personas dicen, pero ¿cómo el Señor está diciendo que usemos ganancias injustas para poder ganar amigos y luego ellos nos reciban en las moradas eternas? Como que aparece como contradictorio lo que tenemos aquí, pero no es tan difícil de entender, porque cuando se refiere a las riquezas injustas se refiere a las riquezas de esta tierra. ¿Por qué injusta? Porque todo lo que tenemos y todo lo que ocurre acá está contaminado por el pecado. Entonces, no en el sentido de que nosotros ganemos injustamente eso, sino en el sentido de que de una u otra forma esas riquezas pertenecen a este sistema, a este mundo. Pronto tendrán que renunciar a todos los bienes terrenales, ¿cierto?, que hayamos tenido. Sí o por no, ya tarde o temprano vamos a tener que renunciar a aquello.
porque son tan transitorios como nuestra vida, nuestro cuerpo va a quedar aquí en la tierra, también las riquezas terrenales. Y eso se hace evidente cuando asistimos a un funeral. Es lógico. Ahora, la idea es que seamos prudentes en el tiempo y hagamos verdaderos amigos con las riquezas que injustamente pertenecen a este sistema y que son transitorias y que son temporales, pero que se utilicen correctamente para ganar amigos no aquí, sino en la eternidad. Ese es el punto que está mencionando aquí el Señor. Con ese dinero confiado a nuestro cuidado, debemos hacer el bien a los demás que están en necesidad. Por supuesto, el mayor bien que podemos hacer es usar los recursos para que las personas de todo el mundo puedan recibir el Evangelio de la salvación. Porque ¿cuál es el mayor bien que podemos hacer a las personas? Evidentemente confrontarlos con la verdad, y si no podemos nosotros a través de la iglesia, a través de las misiones mundiales, a través de poder aportar también con nuestros recursos para que eso pueda ser una realidad. No todos podemos llegar a todas partes, pero sí todos podemos ayudar, colaborar con nuestros recursos para que esto pueda ser en efecto algo que pueda servir para el engrandecimiento del reino de los cielos. Esta es una inversión sabia y con resultados eternos. ¿Por qué es sabia? Porque es absurdo invertir en un mundo temporal que se va a acabar, que va a ser destruido, como dice la Escritura, y que es transitorio. Pero es lógico y es sabio invertir en algo que va a permanecer para siempre. Esas personas, esos amigos que se menciona aquí, van a ser las personas que a través de la inversión de nuestros recursos que hemos hecho en la obra de Dios van finalmente a recibir la salvación y evidentemente van a ser nuestros compañeros allá en la morada eterna. Eso es la primera aplicación que el Señor hace. La palabra mamón, que aparece aquí, se traduce riqueza, no denota, como a veces hemos supuesto, sí, en algunos casos probablemente puede haber esa aplicación, pero no en este caso en el nombre de una deidad, el Dios de la riqueza o del dinero, sino que significa dinero en sí mismo. Se transforma en un ídolo cuando vivimos para él, pero es en sí mismo una traducción del dinero. Es un término siriaco o arameo. Lo que el mayordomo de la historia estaba ilustrando, que hizo con los hombres de su mundo, la aplicación es: mira que tú con tu dinero lo hagas con los que pertenecen a tu mundo, a la esfera tuya. Es decir, a la visión distinta que tiene. Y ahí es donde hay una diferencia entre el incrédulo y el creyente, los hijos de este siglo y los hijos de luz. Hay una diferencia notable, ¿verdad? No solo en cuanto al hecho de que nosotros tenemos una relación con Dios y ellos no la tienen, que nosotros tenemos salvación y vida eterna y ellos no la tienen, sino que también la diferencia tiene que ver con la visión que tenemos de vida. Una visión de lo trascendente nos va a llevar entonces a usar lo que el Señor nos ha concedido como mayordomos y administrarlo adecuadamente para que trabajemos para eso, para que hayan resultados eternos. Esto está implicando dos esferas en las cuales nos movemos. Los hombres, los no creyentes, viven por y para el mundo transitorio. Los creyentes viven por y para el reino eterno. Para que cuando falten estas riquezas, termina diciendo el Señor, os reciban en las moradas eternas. Para que cuando terminemos con nuestra vida aquí en la tierra, nos juntemos con esas personas que van a ser también, en un sentido, fruto de la inversión que hemos hecho para el reino de los cielos. Esta inversión de los recursos de los creyentes en la salvación de estas personas van a permitir que entonces seamos compañeros por una eternidad con esas personas. Todas las demás inversiones que hagamos quedarán aquí en la tierra, no son trascendentes, no van más allá. De ahí el punto que el Señor está atacando. La segunda lección, que apunta al carácter del que invierte sus recursos, está en el versículo 10 y 11. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y 12,
Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Noten cómo todas estas preguntas que hace el Señor, preguntas retóricas, tienen mucha lógica. Mucha lógica. Lo primero dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y este es un concepto rabínico que tenían de enseñanza, de menor a mayor. Si el que tiene muy poco es fiel en la administración, lo utiliza correctamente, recuerden la viuda que fue y echó lo único que tenía en el ofrendero del templo, fue fiel en lo muy poco. Si esa viuda tendría más que lo que está diciendo el Señor, sería fiel también, en ese mismo sentido, es decir, con los recursos. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí el Señor en términos prácticos? Que el dar o invertir nuestros recursos para el reino de los cielos no tiene que ver con cantidad, sino que tiene que ver con carácter. La fidelidad en la que se llama aquí tiene que ver con el carácter, con la concepción correcta de quién es Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, si Él es dueño de todas las cosas, todo lo que yo tengo es un préstamo que el Señor me hace en esta tierra para poder tener lo que necesito para mis necesidades fundamentales y también para poder invertirlo en las cosas eternas. Debo ser fiel. Si tengo poco, debo ser fiel si tengo mucho. Ese es el punto. La fidelidad es primera y prioritariamente al dueño de los recursos, al Señor. Eso lo va a decir el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, cuando habla de la ofrenda que habían reunido en Macedonia para los creyentes en Jerusalén. Y ahí habla de eso, precisamente, de que lo primero que se da se debe dar a sí mismo la persona. Y al darse a sí mismo, entonces al Señor se da también sus recursos. El apóstol Pablo había dicho, así pues, el Señor Jesucristo había dicho, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y ahí está hablando de una entrega total y completa al Señor y a su obra. Si somos fieles al Señor, los recursos de Él que Él nos ha encomendado administrar serán usados para el avance de su reino, sean pocos o sean muchos. No tiene que ver con la cantidad, como dije, sino con nuestro compromiso con el reino eterno. Y ese es un asunto de carácter. Noten que las primeras preguntas que hace, o mejor dicho, la afirmación del versículo 10 y la pregunta del versículo 11 tienen que ver con el mismo concepto de fidelidad. El que es fiel en lo muy poco también lo es en lo más fiel. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Tiene que ver con un asunto de carácter. Y eso es lo que tenemos normalmente en la Biblia. De alguna manera, la forma en que nosotros usamos lo que tenemos manifiesta lo que somos. En este caso, fidelidad al Señor a través del uso correcto de los recursos. Es claro que el Señor está aplicando una norma de toda lógica aquí. Si el hombre ha sido fiel en la administración de sus bienes relativamente poco importante de la tierra, es claro que se le puede confiar las cosas mucho más importantes que pertenecen al mundo venidero. Versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, las riquezas de este mundo, ¿quién os confiará lo verdadero, lo que verdaderamente importa, aquello que poseemos eternamente, que son los recursos espirituales que tenemos en Cristo en abundancia? Toda bendición espiritual está en Cristo, Efesios 1:3. El Señor no estimó a su propio Hijo, sino que lo dio también por todos nosotros, como nos dará también en Él o con Él todas las cosas. Por lo tanto, tenemos recursos espirituales y recursos materiales también que el Señor nos ha concedido, donde debemos invertirlo, cómo tenemos que invertirlo, con fidelidad al dueño, porque en definitiva a Él tenemos que dar cuenta un día. Si no fuiste fiel en el uso de tus recursos temporales, ¿cómo se te podrá encomendar los recursos eternos? Eso es lo que el Señor está diciendo. La misma connotación tiene la otra pregunta del Señor. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Versículo 12. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿ajenos por qué? Porque todo pertenece al Señor.
Y como dije, ha sido temporalmente entregado en nuestras manos para que nosotros lo usemos con sabiduría para la extensión del reino de los cielos. Aquí se habla claramente de nuestras posesiones terrenales como bienes de otro, es decir, de Dios, y estos bienes no somos más que administradores temporales. ¿Quién os dará lo que es vuestro? Tenemos aquí una promesa muy especial, muy interesante, y no voy a entrar en el fondo del asunto, pero sí hay una cierta promesa. Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo ajeno, lo vuestro. Ahí está el contraste. Y lo segundo, está dando a entender, si fuisteis fieles en la administración de tus recursos, ¿acaso no vas a tener una recompensa en los cielos que permanecerá para siempre? ¿Y que será tuya por la eternidad? Eso es lo que se implica a través de esto. Es decir, hay una recompensa para el creyente al ser fiel con los recursos transitorios de este mundo, al usarlos correctamente para la extensión del reino de los cielos que permanecerá para siempre. Entonces el Señor te va a dar una recompensa también que va a ser tuya para la eternidad. Esto es muy interesante porque también nos ayuda a poder entender que se trata, o lo que el Señor está haciendo aquí, está motivando a usar correctamente los recursos. Y esta parábola fue usada como una ilustración para poder enseñar esta verdad. La tercera y última lección que tenemos está en el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto el Señor Jesucristo lo había dicho también previamente en Mateo 6, 24. Ahora, aquí hay una cosa también muy lógica. En el tiempo del cual se está hablando, cuando la palabra siervo se traduce esclavo literalmente, los esclavos no podían tener dos amos. Era imposible. O sea, no podían repartir su trabajo. Hoy se habla, por ejemplo, de 2 o 3 trabajos que la gente hace, ¿cierto?, con diferentes patrones, ¿verdad? Para poder tener más recursos y poder subsanar sus necesidades básicas fundamentales. Bueno, cuando aquí en este tiempo se hablaba de un amo, de un siervo, de un esclavo, era el esclavo posesión absoluta, exclusiva de un solo amo. Entonces no podía servir a dos señores al mismo tiempo, no podía tener dos amos, en otras palabras. Por lo tanto, lo que el Señor está enseñando era fácilmente comprensible por las personas que recibieron en primera instancia estas lecciones. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No tenemos otra manera de demostrar que somos siervos de Dios que entregándonos tan completamente a su servicio como para hacer que las riquezas, es decir, todas nuestras ganancias que hemos logrado aquí en este mundo, estén al servicio de Dios y sus eternos propósitos. No hay otra forma más evidente de hacerlo. Cuando hay una disociación, es una especie de esquizofrenia espiritual. Cuando hay una disociación en que nosotros decimos, bueno, sí, yo sirvo al Señor, pero mis recursos no me los toca a nadie. Hay una contradicción, cuando en realidad, cuando digo yo sirvo al Señor integralmente, con todo lo que soy y todo lo que tengo. Ese es el punto que el Señor está diciendo aquí. No puede haber una disociación entre dos cosas. No puedo yo servir a Dios y al mismo tiempo servir a la riqueza, porque esas dos cosas son contradictorias en sí mismo. O es una o es otra. Ningún siervo puede servir a dos señores, no puede tener un corazón dividido, cuyos mandatos son tan contradictorios como los de Dios y la riqueza. Si un hombre ama al mundo y se apega a él, en consecuencia odiará a Dios. Y eso es un hecho de la causa. No se puede amar a Dios y amar al mundo. Santiago lo dijo claramente, ¿recuerdan? Es decir, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por lo tanto, esto es lo que nos está diciendo, pero aquí en relación a los recursos, al uso de los recursos. De esta manera, si una persona, ¿cierto?, ama al mundo y se apega a él, odiará a Dios y hará que todas sus pretensiones de religión se dobleguen ante sus intereses y propósitos
seculares o del mundo, y las cosas que Dios le ha encomendado serán usadas no para la gloria de Dios, sino para las cosas del mundo, es decir, para fines egoístas e inmanentes. Por otro lado, si un hombre ama a Dios y se adhiere a Él, odiará comparativamente al mundo, siempre que Dios y el mundo entren en competencia, por supuesto. No se habla de odiar al mundo como tal, a la humanidad como tal, sino a las cosas que el mundo tiene como principio esencial de la forma en que vive el mundo, que están en contradicción absoluta con los principios que Dios ha establecido. Y, por supuesto, esa persona, ese creyente, despreciará ese tipo de vida de parte del mundo porque está amando al Señor y Él es su dueño y Él es su amo y bajo Él ha determinado vivir. De allí que la Biblia dice que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, creemos en que Él es el Señor. ¿Recuerdan? En Romanos, Pablo dice que si crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, y si crees que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. De tal manera que la salvación y que el Señor sea el Señor de nuestra vida vienen juntamente ambas. No puede haber salvación sin que sea el Señor, y el Señor, cuando es el Señor, entonces es el dueño de nuestra vida desde ese momento en adelante, y el dueño también de nuestros recursos, para hablar de lo que estamos mencionando ahora. Ahora, aquí se nos presenta claramente el asunto. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Sus intereses están tan divididos que sus servicios nunca pueden combinarse, nunca pueden ir los dos de la mano. Por lo tanto, si estamos decididos a servir a Dios, debemos renunciar y abjurar del servicio al mundo. Esas son las tres aplicaciones que el Señor hace de la parábola, las tres lecciones importantes que tenemos aquí en el texto. Concluyendo, las lecciones que el Señor enseña en este pasaje apuntan al corazón del problema. Si ustedes ya fueron viendo en la medida en que vamos desarrollando el texto, nos vamos dando cuenta del problema. ¿Cuál era el problema central? ¿Por qué el Señor enseñó adecuadamente aquí y en muchas otras cosas, en un tercio de las parábolas, respecto de la forma en que usamos los recursos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que hay en forma innata en el corazón humano? Es egoísmo. Claro, hay una falta de generosidad. No somos dadivosos naturalmente, somos egoístas por naturaleza. Y entonces el cambio en términos prácticos debe producirse también. No se trata solo de saber la verdad, sino de vivir en la verdad. Y bajo esa premisa, entonces el Señor está diciendo lo que ustedes tienen que hacer, porque no lo dijimos creo al principio, pero el versículo 1 muestra que se dirige a sus discípulos, a los creyentes, sino a la multitud, ni tampoco directamente a los fariseos, sino a sus discípulos. Dijo también a sus discípulos, de tal forma que esto tenía que ver con los creyentes. Debemos vivir entonces, y eso es lo que está instruyendo, como si los recursos que poseemos son verdaderamente, no como, sino porque son verdaderamente del Señor. Si vivimos como si los recursos que poseemos, que son nuestros, y podemos prescindir de la dirección de Dios en el uso de los mismos, entonces nosotros estamos equivocando el camino. No son nuestros, son del Señor, deben servir entonces para los propósitos del Señor. Jesús deja claro que debemos ser sabios, prudentes e invertir lo que nos ha concedido para la eternidad, para aquello que permanece para siempre, para la salvación de las almas, para acumular tesoros en los cielos y no en la tierra. Porque los tesoros de la tierra, como dijo en otro contexto también, allí ladrones minan y hurtan y la polilla corrompe y destruye de tal manera que se pierden, pero los que están en el cielo, en ese lugar, no llega ningún tipo de destrucción y esos recursos son permanentes para siempre. Es fácil entender la lógica de Jesús,
Pero no es tan simple aplicar dichos principios a la vida diaria, ¿verdad? Esa es una de las distancias que hay entre cómo entendemos, y es fácil entenderlo, lo que el Señor nos enseña, y otra cosa es cómo lo aplicamos. El Señor nos ayude y derrame abundante gracia en nosotros para poder aplicar adecuadamente estos principios, para que seamos sabios en invertir para la eternidad. Todo lo que no invertimos para la eternidad es una pérdida total y definitiva. De tal forma que el Señor nos ha enseñado que tenemos que usar los recursos también en función de dónde están nuestros intereses permanentes. Los intereses permanentes del creyente no están en esta tierra. Los intereses permanentes del creyente están en el reino de los cielos. Que el Señor nos dé sabiduría para hacer eso en términos prácticos. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por guiarnos, por enseñarnos, por también revelar lo que hay en nuestro corazón y colocarnos delante del espejo de tu palabra para ver que muchas veces, Señor, fallamos en las cosas prácticas. Tenemos claro los conceptos teóricos, pero nos cuesta mucho vivir de acuerdo a esas verdades. Danos de tu gracia, Señor, para que podamos practicar lo que aquí tenemos y podamos pensar siempre de qué manera podemos usar los recursos para que tú seas glorificado y tu reino siga expandiéndose en la tierra, alcanzando a muchos otros para salvación. Oramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.